Pachacama pakaynimpa puchun ichaqa allin. Tukuymapa pakaynin iskay chaka kan. Kay iskay kawachinata apera. Kawsanapa pachacamachiyninpi ka aychis orco inata china inatapas. Pachata tantarichispas iskay atuchaq ka wana ka irampa. Raunakunata anaq pacha maypi tukay kamachej tiyan. Hurin pacha kay pachapas alpa ina hurin pacha kay aypapas. Dentro del panorama de la filosofía argentina del siglo XX, hay pocos autores tan originales, innovadores y creativos como Günter Rodolfo Kusch, nacido en Buenos Aires en 1922, de padres alemanes y muerto prematuramente en la misma ciudad a los 57 años de edad, cuando se encontraba en plena producción creadora. Pero lo hecho y publicado hasta allí constituye mérito suficiente para ocupar un lugar destacado dentro de aquellos intelectuales argentinos que contribuyeron a pensar y expresar nuestra identidad nacional. En su desvencijado escritorio y revuelta biblioteca convivían, a un tiempo y sin dificultad, Ser y Tiempo de Martín Heidegger con el Popol Vuh o poemas anónimos quechuas junto a la crítica de la razón pura de Kant. En realidad, él era su síntesis, tanto en lo vital, familiar, como en lo intelectual. Y a los libros habría que agregarles dos elementos que también le fueron vitales. El grabador, para ese peculiar trabajo de campo que desde lo antropológico le proporcionaba material directo para su indagación filosófica, y la máquina fotográfica, ojo caliente en sus manos, siempre buscando registrar esa peculiar estética de lo americano. Con ambos podía vérselo tanto en el medio de un carnaval porteño como con una informante directa en la puna jujeña. Y siempre bien aceptado, siempre sabiendo cómo, cuándo y dónde preguntar, a pesar de ese pelo rubio engominado y esos ojos azules que de entrada lo delataban como el gringo. Porque sabía muy bien que lo esencial era participar y entregarse a lo popular, antes que la fría mirada del turista o del arqueólogo académico. En marzo de 1976, la dictadura oligárquico-militar genocida decidió que Kusch y muchos más sobraban en las universidades argentinas. De allí en más se inició su exilio interno. Nuevamente fiel al llamado de la tierra y sin fortuna personal alguna, se refugió en una humilde casita de Maimará, en plena quebrada de Humahuaca. Hoy, cuando una globalización homogeneizadora nos quiere a todos iguales a los fines del capitalismo salvaje, cuando un modelo económico sojero, agroexportador y extractivo convoca a unificar las luchas por tierra y territorio, y parece más oportuno que nunca recurrir al saber ancestral de los antiguos custodios de la Pachamama, nos preguntamos: ¿dónde está la herencia de este gringo que se atrevió a indagar en un pensamiento propio a contrapelo de las usinas internacionales? ¿Por qué afrontamos el presente prescindiendo de su legado? ¿Por qué no pertenece a todos este nostramericano?
Cuando se viaja desde Abrapampa hacia el oeste, se sigue un largo camino que sube una lomada y de pronto se topa uno con el pueblo de Cochinoca. Las casas se desparraman a lo largo de un cerro y entre ellas aparecen las iglesias. Hacia el fondo se extiende un llano y a lo lejos se levantan las lomadas de la Puna. Por supuesto, cuando nos disponíamos a volver, hubo que llevar gente a Abrapampa. Así conocimos a Mamaní, un viejito flaco de piel arrugada, vestido con sombrero y traje y gestos vitales y rápidos. Oiga, amigo, ¿puede acercarme hasta Abrapampa? Sea amable. Nos había dicho que iba a llevar un bultito y cuando vino trajo 2 corderos cuarteados para venderlos en Abrapampa. En el camino hablamos de adivinación. Sospeché que conocería algo de adivinación boliviana, pero el viejito se escurría con toda habilidad. Se diría que desconfiaba de nosotros. Yo conocí a la mamá de Kush también, cuando era una viejita y estaba... Y la fuimos a visitar, ¿cómo se llaman estos lugares? No es un geriátrico, es un lugar donde viven ancianos cerca de Pueyrredón y Las Heras, ¿no? Y una viejita maravillosa, ¿no? Pero tenía la foto de cómo había sido cuando joven, que era una alemana bellísima, ¿no? Pero se comentaba que Kush era muy atorrante, ¿viste? Y como estudiante de filosofía era un atorrante total. Y la madre más de una vez entró a los bares donde se reunían los estudiantes de filosofía y lo sacó de una oreja. Pero lo sacó, era muy severa la madre. Sí. Con la obra de Kush me vinculé hace muchos años buscando identidad para mi pintura. Mi formación es una formación académica y la formación que generó la generación del 80, que tuvo su proyecto político, económico y su proyecto cultural, si no, no hubiera podido establecerse como se estableció en el país. Cuando uno necesita buscar identidad para su pintura y no exclusivamente un estilo, que es lo que por lo general los pintores buscamos, sino identidad situada en un territorio, con una gente, con compatriotas, Kush es imprescindible. Cuando lo descubrí, descubrí que su obra era la que necesitaba yo para comprender algunas cosas que estaba buscando. Era un muy buen tipo, muy compañero de nosotros, que no sabíamos quién era. Él era un trascendente pensador, pero nosotros no lo conocíamos como tal. Un tipo que te tomaba examen de estética incitándote a que hablaras de pintores bolivianos que desconocíamos, o nos enseñaba algunas otras cosas refiriéndose a Troilo y Fiorentino, por una referencia que hizo Elisa Berlanata, que es su viuda, contó una pelea que tuvo con Jaime Dávalos, el poeta y folclorista salteño. Se encontraban los dos en un bar, en mesas separadas, tomándose unos vinitos, y Dávalos dijo: un alemán que quiere hacerse el indio. Y ahí se armó la rosca. Y además, Elisa le contó también que él era, en los congresos de filosofía, era muy vehemente para defender sus ideas, casi llegaba hasta la pelea, ¿no?
Bueno, yo creo que ese es un párrafo, pero como central en el pensamiento de Kusch, ¿no? El hedor de América, que no es el hedor concretamente, literalmente, es el otro, el que vive de otra manera, el que no vive detrás de la pulcritud, buscando esos valores y, digamos, disfrazándose un poco de limpio y de europeo. Creo que su crítica apunta a eso fundamentalmente. Pero esa crítica tiene un trasfondo político, ¿no? No es solamente una visión de la realidad, sino que es una visión que se concreta con una realidad política que el hedor generalmente está marginado, está golpeado, ¿sí? Está explotado. Entonces ese hedor cobra una imagen diferente, que es la imagen del marginado, que de alguna manera pide, exige y tiene que encontrar una salida política. Es ahí donde Kusch encuentra esa salida política. Ese hedor se humaniza y acciona. Ese hedor tiene un modo de ser y tiene que imponerlo de alguna manera, ¿no? Eso creo que es la idea de Kusch. Pero esto es el hedor, porque de pronto meterte en la estación de Villazón a esperar el tren, mejor quedate en la sala, la gente opta por la sala VIP. Si no, tenés que ir con los chicos, la gente que viaja con paquetes de verdura, y evidentemente si vos viajás con un señor que tiene una bolsa de coca, digamos, huele la coca. Es más, todo el mundo sabe que a muchas personas, digamos, dormir con alguien que masca coca o les gusta mucho o les disgusta, porque uno transpira con olor a coca. Bueno, yo en general coqueo, pero esto me ha pasado, decís, ¿qué olor tenés? Y bueno, no tengo olor, uno transpira porque lo ingiere. Esto es el hedor. Son esos olores que evidentemente, digamos, porque el autismo pasa por instalar la imagen de que todo es como en la televisión. Entonces vos notaste que en la televisión no hay invierno, no hay verano, siempre hay una luz como que fuera a las 6 de la tarde, nadie trabaja, por supuesto, todo el mundo sufre, tiene conflictos y muchas cosas, pero en un mundo de irrealidad, donde hasta la alternancia climática está suprimida. No digamos los olores. O sea, la mayor cantidad de, publicidades son respecto de desodorantes, aparatitos para sacar automáticos para sacar el olor del cigarrillo, toda una serie de cosas que hacen que el ambiente deje de ser como naturalmente es. Hace poco tomé un remis y me comentó el chofer que había llevado unos bolivianos de los que hacen verdura y que después había tenido que mandar el auto a lavar. Está presente esto. Y yo, cuando pensamos en el hedor de América, recuerdo mucho el año 55. Porque los que éramos peronistas en aquel entonces, estaba tan claro que éramos el hedor de América, que con nosotros no se discutía. Nadie discutía con el peronismo. Era una cosa, digamos, no era racional. O sea, el hedor de América no es Altamira. Altamira no es el hedor de América. ¿Se entiende? Pero un peronacho sí, esto es una cosa muy terrible, ¿no? Un boliviano es el hedor de América, ¿no? A mí me pasó una vez, en una de las muchas cárceles que tuve, yo hacía lo mismo que hacen todos los presos cuando van a la visita, se ponen desodorante y porque es una manera de homenajear a la visita, ¿no? Se afeitan y se maquillan mucho, ¿no? Pero yo en ese momento tenía una mujer chilena que es otra cosa, ¿no? Que es América, más América quizá que no. Entonces me dijo, por favor no te pongas más estos desodorantes porque es la única oportunidad de volver a sentir tu olor. Ese rechazo profundo que venimos manejando y sosteniendo durante 5 siglos, que es la falta del diálogo, se debe a que uno usa argumentos que no sirven para justificarse. Son hediondos, son sucios, son salvajes, son politeístas. Es decir, hace uso de todas las calumnias habidas y por haber que vienen manteniendo la distancia entre los pueblos originarios y los pueblos que advienen al continente en un periodo de 500 años. Entonces, Rodolfo dice, no,
nosotros no podemos estar pensando en que es el olor, sino que hay otra cosa, porque al fin y al cabo, como en una oportunidad dijimos, todos somos unos hediondos, nos dijimos así enfrente, cuando en alguna oportunidad tuvimos que discutir sobre lo que implica comprender al otro. Para comprender al otro hay que pasar por sobre todas esas dificultades que son visuales, auditivas, sonoras, y hay que hacer funcionar, como decimos nosotros, los tres elementos claves para la comprensión, que sería esto, esto y esto. Entonces, cuando uno entra a través, dejando todos esos aspectos negativos y asume todo lo demás, se llega a las posibilidades del diálogo. El hedor de América también tiene que ver con esa cosa que Kusch respetaba mucho, que es el caos creativo, ¿no? El caos, ¿no? Perón habla mucho de eso, y Prigogine, el caos, como algo de lo cual surge el orden, pero que el orden no puede tapar el caos, ¿no? Y aquí uno de los grandes defectos de esta Argentina racionalista y urbana es que pretenden con el orden controlar el caos. Recordemos cómo la izquierda manejó las asambleas del 2001. Recordemos cómo las organizaciones revolucionarias manejaban las manifestaciones de los 70. Y siempre vos ves cómo se intenta controlar, cuando en realidad no hay que controlar, hay que dejar, hay que propiciar, ¿no? Y en cambio nosotros tenemos esa idea que en América Latina es bastante excepcional, que en la Argentina es un oficio, eso de organizar la fiesta, ¿no? Los latinoamericanos me dicen, ustedes son locos, ¿cómo van a organizar una fiesta? Cuando llegamos a Abrapampa, lo dejamos en el mercado. Luego lo vimos una vez más. Caminaba con gesto apesadumbrado. Me quedó la preocupación sobre lo que le pudo haber ocurrido, quizás algún desencuentro o alguna mala venta. Un hombrecito como Mamaní daba la idea de lo que es una vida atrapada por la puna. Seguramente tendría una manada de corderos, viviría en una casa de adobe donde haría sus rituales propiciatorios y se tomaría al fin de la semana algunos vinos. Yo una vez llegué a mi casa con la boca así grande llorando que me habían puesto un 0 en primer año por copiarme. Y me habían puesto un 0 imposible de superar. Entonces sacó un montón de plata y me la dio. Y no lloré más. De todas maneras yo no dejé de estudiar. Eso es maravilloso. No dejé de estudiar, ni dije todo de joda, ni en absoluto. Lo que entendí que eso no era tan importante. Que no tenía que estar loca por un 0. Que se iba a resolver. Entonces lo que él plantea es si todos habíamos leído igual. Como todos habían leído igual, los atorrantes que no habían leído también dijeron que habían leído igual. A lo cual él nos plantea que fuéramos los sábados a tomar clases con él a la casa de él. Y la casa de él era lo que él planteaba de lo que era América, de lo que eran sus viajes por el norte y todo lo que tenía que ver que enseñar nuevamente todo lo que había dicho antes tenía que ver con recomenzar. Lo sorprendente es que
en la medida que él avanzaba, nosotros nos dábamos cuenta que al mediodía comíamos y nos íbamos cada uno a su casa, sorprendidos que habíamos comido todo. A la clase siguiente igual, a la clase siguiente igual. Tardamos un mes en darnos cuenta que lo que él estaba aplicando era la economía del trueque, porque él no quería plata por conocimiento. Entonces, cuando aprendimos que lo que estaba en práctica era la economía del trueque, era, bueno, quién llevaba cigarrillo, quién llevaba arroz, quién llevaba lentejas, quién llevaba garbanzo, se armaba, se empezaba a devolver la comida. La cátedra de Kusch siempre fue una cátedra abierta, a puertas abiertas. Él, en realidad, en la cátedra no éramos más que 15 alumnos. Sin embargo, como él trabajaba con la puerta abierta, la cátedra empezaban a entrar alumnos de otras cátedras y se sentaban por el piso y él no tenía ningún problema en tener 40 alumnos. Y a mí lo que siempre me sorprendía era cómo él podía llenar 2 pizarrones, porque teníamos en ese momento en la sala tenía un pizarrón que se levantaba y arriba estaba escrito lo que había terminado de escribir y abajo comenzaba a escribir y después bajaba y borraba y seguía. Y eran 2 horas de cátedra que él llenaba los pizarrones y además se fumaba todo. Pero era una época donde se podía fumar en las aulas. De ahí en más, nosotros terminamos la cursada y como que a los años siguientes ya no lo veíamos en la escuela. Él estaba escribiendo un último libro en sus viajes al norte, así que lo último que sabíamos de él es que él viajaba para el norte. A mí realmente me queda esto que acabo de comentarte de la economía del trueque, es algo que de alguna forma yo aplico en mi taller, ¿no? Mi taller no es un taller que yo tenga muchos alumnos y hay alumnos que pueden pagar lo que yo exijo que se pague y el que no puede no debe dejar de venir, tiene que venir. Y tiene que venir y como hoy la situación es más difícil, yo lo hago entrar en la economía del trueque. Entonces le planteo que él traiga yerba, que no pague la cátedra, pero que traiga yerba, y a la clase que viene le digo que traiga azúcar y a la otra clase, y así él va pagando la clase. De alguna forma eso es una de las enseñanzas más grandes que me dejó Rodolfo. Después una sorpresa muy grande fue cuando uno podía acceder a comprar los libros, y se compraban los libros, no es como hoy que todo es fotocopia. Lo interesante es que lo que él escribía en los libros eran las clases de él. Por consiguiente, leer un libro de Kusch es ameno. Para aquel que lo tuvo, es ameno porque es el mismo discurso. Es como si lo estuviera contando en la presencia, ¿no? Estuviera presente y te lo está contando como si fuera 30 años atrás o 30 y pico de años atrás. Bueno, eso es realmente, yo un poco lo que planteo siempre es, hablando con amigos, es que todos los que de alguna forma fuimos alumnos de Kusch, nadie se olvida quién fue Kusch. Después que se lo haya negado, eso es otra historia. Ese estar implica que todas las fuerzas de nuestras fuerzas internas, ya sea mentales, emocionales o viscerales, tienen que estar en funcionamiento sin escindirse del entorno fisiográfico. Es decir, allá en la Puna, acá en el valle, allá en la ciudad, tengo que mantener esa identidad con mi medio ambiente. Cuando me separo de él,
empiezo a destruirlo. Es lo que nos está pasando ahora. Estamos tan lejos de esa totalidad absoluta, lo macrocósmico, que estamos llevándonos a un suicidio colectivo en función de que no hemos asumido nuestro estar realmente donde nos corresponde estar. No es tan fácil por eso de colocarlo como algo comprensible y muy fácil, sino que hay que laburar un poquito para entender este estar. Y a ese respecto yo me iba a poner el ejemplo de mi mamá. Resulta que mi madre quedó viuda relativamente joven, de manera que los hermanos la hemos estado siempre dando vueltas en Maimará. Y en Maimará mi padre había dejado unos 6 perales en su casa, habían crecido junto con ellas, etcétera, su quintita, y nosotros los hijos, los 4 que éramos, que la visitamos, veníamos para el verano y nos encontramos con que la mamá siempre se floreaba con sus peras. Las peras lindas, hermosas, peras de agua. Pero ¿qué pasaba con mi mamá? Siempre lo observaba. Mi mamá se iba al fondo a hablar con las peras, ¿no? Y las alababa cuando estaban las peras ricas y qué sé yo. O por ahí iba con un cinto y le agarraba el chicotazo porque decía, ay, las peras estaban muy pequeñas o qué sé yo, ¿no? Pero eso era una cosa que nosotros, por la mamá viejita, nosotros ya somos estudiazos de secundario, qué sé yo. La mamá está, y por ahí algún cura va a decir que son fetichismo, que son... Mi mamá cumplía con eso. Pero resulta de que mi madre muere, 86 años. Y a los 6 meses se murieron las 6 plantas de pera. Y nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para que no le falte el agua y se murieron las peras. Ahora yo quiero decir que alguien me explique qué vinculación mental había, o cómo puedo yo explicar racionalmente eso sucedió. Otras categorías con las que trabaja Kusch, el tema de lo estático y lo dinámico, ¿no? Y bueno, en ese sentido se anota algunos buenos puntos cuando, por ejemplo, cuestiona a Alfred Weber cuando plantea, ve a Occidente como una civilización dinámica por el tema de la rueda y el caballo, que son elementos que le hubieran permitido, ¿no? Quizás conquistas, ¿no? y predominios militares, etc., ¿no? Y me hace acordar también a teorías previas así del campo del evolucionismo, ¿no? Con el caso de la teoría de Morgan, por ejemplo, que no concebía, él hablaba que el paso al estado de civilización está dado por la escritura alfabética. Hay grandes civilizaciones como la China que no llegaban a la escritura alfabética, ¿no? Y los mayas mismos, etc. Entonces, bueno, eso prácticamente fue rebatido cuando vino toda esa discusión sobre evolucionismo y difusionismo, etc., en la historia de la antropología, ¿no? Pero quedó aquí, hay un tema que nos relaciona con el estatismo de que hablábamos antes, incapacidad de cambiar, sí, como que las sociedades dominadas no tienen potencias endógenas de cambio, y por esa misma cosa, etc., hablamos recién del tiempo circular del mito, que siempre giran en redondo, etc., sin ver que el deseo humano tiene tendencias circulares, lo cual no quiere decir que lo sea. Uno siempre está queriendo volver a ser joven, quiere recuperar cosas perdidas. Hay toda una tendencia del deseo hacia la circularidad, pero eso no implica que en la realidad lo sea, ¿no? Bueno, entonces él hace esta crítica, diríamos, a esta concepción de exaltación de lo dinámico occidental, ¿no? Pero no le impide, eso no le permite ver, diríamos, también lo que puede ser el dinamismo, ¿no? De la civilización andina o de las civilizaciones americanas, ¿no? Que en un principio, o sea, ya eso, si nos remontamos bien a miles de años atrás, la civilización andina tiene 6.000 años, en el cual ha ido, incluso hace 4.000 años hay cosas de arte abstracto hermosísimas en Ecuador, etcétera, ¿no? Que evidentemente hay todo un desarrollo que no solamente
es que yo creo que incluso antes de haber sido espiritual fue material, a través de aclimatación de cultivo, montones de cosas que implican un verdadero proceso civilizatorio, no en materia de camino, en materia de irrigación, etcétera, ¿entiendes? Entonces, no es esa, si fuera realmente un mundo estático, ¿no es cierto?, no se hubiera dado todo ese proceso, hubieran todos siempre más o menos en lo mismo, ¿eh? Mientras tanto, es decir, él llega a ver también, a cuestionar a ver, por ejemplo, algo que después avanzó mucho al pensamiento francés, que es lo que llamaríamos la barbarie de la razón, ¿entiendes? Esa barbarie, esa incapacidad de la razón, de no saber dominarse más que a sí misma, y no ver incluso la irracionalidad, ¿no? Que el país, supuestamente el país de la filosofía, ¿no es cierto?, de la alta filosofía, que era Alemania, que es el lugar también de Marx, etc., ¿no? Bueno, de pronto de Engels había terminado haciendo la matanza de los judíos, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo, diríamos, todo ese hundimiento, ¿no?, de una razón, que además que una razón que ya hace mucho ha transado, o sea, la vieja razón iluminista, que era poner, diríamos, la razón al servicio de la liberación del hombre, tenía ese afán emancipatorio que es lo más rescatable de toda la modernidad occidental. Ahora se acabó, ahora la racionalidad está al servicio del capital y de la rentabilidad del capital, ¿no es cierto? No le importa nada que tengan que morir miles de personas desplazadas, separadas de la vida, ¿no es cierto?, porque excluidas de todo, ya antes eran explotados, después se avanza hacia algo que es peor que la explotación, que no decir, bueno, no, ustedes son prescindibles, no los necesitamos, mueras en cualquier pozo y no nos traigan sus pestes y sus lamentos, ¿entiendes? Entonces esta idea incluso hasta que se ha desarrollado hasta de países prescindibles. Para mí el estar siendo, en términos prácticos, tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos el decrecimiento. O sea, cuestionar la idea que nuestros gobernantes y que el común de los economistas tienen del crecimiento, del Producto Bruto y todas estas cuestiones. Ponerlas en duda, cuestionarlas. El estar siendo, y sobre todo el estar, tiene mucho que ver con la ecología, con una reinterpretación del mundo en el que estamos, buscar las armonías, dejar de confrontar con la naturaleza, adaptarnos a una vida de mayor simplicidad, ¿no? Cuestionar el consumo, y tratar de tener un futuro, porque por este camino no tenemos futuro, ¿no? Los límites que nos impone el planeta están ya muy cerca, por más que no queramos verlos. A mí me parece que, o por lo menos yo he tratado de trabajar una continuidad del pensamiento cushiano en el plano de la ecología, ¿sí? Y de estos modelos de sociedades que están tan distantes, ¿no? Sobre todo en este momento en que tenemos muchos gobiernos que proceden o que se han sumado al viejo paradigma marxista-leninista de los años 60 y 70 y que nos sorprenden con visiones tan neocapitalistas o neodesarrollistas como la derecha, sobre todo con propuestas de escala, o sea, están en contra de todo lo pequeño, están en contra de la pequeña producción y comparten, por lo menos desde mi activismo, ¿no?, a favor de la soberanía alimentaria, nosotros hemos tenido que confrontar hasta con el gobierno de Venezuela en torno a la cría de animales en encierro, a las prácticas del uso de piensos y de comidas de forrajes ya preparados, industrializados, todo este tipo de cosas que de por sí rechaza la pequeña escala, ¿no? Y muchas veces hemos interrogado a estos líderes latinoamericanos que a veces parecen que tuvieran el estar más cerca que uno, porque son muy mestizos, porque provienen de pequeñas aldeas, y los hemos cuestionado. ¿Por qué? No es que ustedes querían repoblar el territorio, no es que querían asentar familias en el campo. ¿Por qué ese gran criadero de gallinas de 1 millón de unidades no lo multiplican en 10.000 gallineros
de 100 gallinas cada una, ¿no? Y le dan trabajo y le dan comida, y comida más sana a mucha más gente, y van a tener más participación. ¿Por qué no viven la democracia política que pregonan también en el terreno de la economía? No pueden, y tienen dificultades por un tema de formación. Yo creo que Kusch trató desde una gran hondura este tema, ¿no? Y que hay una enorme dificultad en nuestra dirigencia para comprender los caminos, o para comprender los caminos que nos señaló Kusch, ¿no? El castellano tiene dos verbos, el ser y el estar. Y Kusch reivindicaba el estar. El estar es el meramente dejarse ser uno y vivir. Porque el ser es proyección. Es el ser es el hacer y construir una modificación constante de la propia y recorrer un camino que se supone que es de progreso y avanzar sobre novedades y modificar. No sabe muy bien para qué. Yo siempre digo que lo nuevo no tiene necesariamente por qué ser bueno. Ahora bien, en inglés no hay ser y estar. El to be es... Ahora, ¿cómo hacen para dormir la siesta los pobres gringos? Si no se dejan nunca estar. Están siempre siendo. Se cagan muriendo de ansiedad, pobres tipos. En el campo de la genética, por ejemplo, siempre hemos criticado algunas formas de selección de plantas que tienen que ver con esto, que es como una forma de aplicar el mismo criterio del ser alguien, por parte, a lo mejor, suponete, del INTA. Entonces seleccionan constantemente, pero van seleccionando caracteres. Pero en la medida que seleccionan los caracteres van perdiendo otros. ¿Se entienden? Vos ves en Bolivia, por ejemplo, choclos que tienen diferentes colores. Si vos separás los colores por semillas, vas a ir obteniendo choclos monocolores, pero vas perdiendo un pool originario muy amplio, donde había muchas posibilidades. No eran solamente colores, capacidades de resistencia y otras posibilidades ante la humedad, ante la sequedad, ante la enfermedad, que se van perdiendo en la medida en que vos lo vas homogeneizando, ¿no? A mí me parece que, entonces, en el pensamiento de Kusch, cuando habla del estar, y está refiriéndose a esa posibilidad creativa de lo caótico, también está hablando de estos pools muy amplios de posibilidades que se van cerrando, se van estrechando en la medida en que uno decide ser alguien. Cuando volvíamos rumbo al sur, pensamos qué significa vivir en América. O mejor, se trata de preguntar algo más. Decir que vivimos en América, el viejito y yo, sería demasiado superficial. La pregunta iría a algo más profundo. ¿Qué había de común entre la vida de ese viejito y la mía? Si analizamos su vida, que consiste solo en llevar el cordero cuarteado para vender, o en llamarse Mamaní, o en habitar desde ese tiempo en Cochinoca, evidentemente no habría nada en común. Al fin y al cabo, yo vivo en la ciudad, me dedico a escribir, soy profesor, vivo en una casa de ladrillos, no tengo nada que ver con Mamaní. Es más, infiltramos entre él y yo una cierta evolución en el tiempo que nos distancia considerablemente. Hacia nosotros crece la civilización y hacia Mamaní decrece. Me pide por favor que yo vaya a Salta. Yo no me podía negar a esto, no era, por una parte era mi amigo y por otra era de alguna manera mi maestro, ¿no? en estas cuestiones de la vida y del pensamiento. Él y López Perritier, que era su compañero, su compinche en estas andanzas, me plantean esta situación y yo allí tomo la determinación de irme a Salta, sobre todo porque en ese momento, con ingenuidad, pensé que Salta también era una manera de apartarnos de las confrontaciones que se preveían, ¿no? Por supuesto, llegué a Salta y me encontré con situaciones muy parecidas, porque realmente los desvaríos
y las confrontaciones se habían distribuido por todo el país, ¿no? Por todo el territorio. Pero de todas maneras, más allá del precio que pagué por ir a Salta, creo que fue muy bueno. Anduvimos con Kusch mucho tiempo, viendo a los informantes que él llamaba, sus informantes, ¿no? Que estaban en diferentes lugares de Salta y de Jujuy, y que eran en general ancianos, ¿no? Desde la dueña de una farmacia a un tejedor, a un arriero, ¿no? Él tenía esa gente que sabía hablar con sentido, ¿no? Desde lo profundo y a la cual él sabía analizar y tomarlas como referentes de ese pensamiento, que él encontraba que estaba en el fondo, en ese modo, como te diría, seminal, ¿no? Que se había extraviado en nuestra América, ¿no? A mí, por supuesto, el pensamiento de Kusch me tiñó, me dio una orientación y lo tengo como una referencia siempre, sobre todo en mis búsquedas, hasta cuando hemos hecho el parto materno-paterno, el parto natural, siento que estoy respondiendo a esa propuesta kuschiana, ¿no? Y lo mismo cuando hacemos nuestras prácticas ecologistas, cuando denunciamos el robo de nuestros patrimonios naturales, de los bienes comunes, ¿viste? La devastación del territorio, el despoblamiento de la gente, que es un tema que la política hoy no tiene en cuenta, ¿no? El hecho de que se hayan desarraigado millones de personas en la Argentina para responder a un modelo productivo. Y ningún político habla de esto, del terrible dolor de que a una persona la saquen del lugar donde nació, donde tiene sus antepasados enterrados, la alejen de su casa, de su terruño y la lleven a una ciudad. Esto que además a todos les parece bien, a la izquierda también le parece bien. Él llega a Salta en un momento en que el país está al borde de la crisis terrible del último golpe militar, y él ha venido a llevar a cabo una tarea para mí en ese momento desconocida, pero que coincidió con la tarea que yo estaba realizando en la universidad, es decir, acopiando la prehistoria regional a través de un museo con sus piezas, etcétera, etcétera. Y Rodolfo me trae una nota del rector, de uno de los primeros rectores de la Universidad de Salta, en la cual arbitrariamente me obligaba a entregar material que era bibliográfico, que era material de campaña y que a nosotros, los que estamos trabajando en ese ámbito de la antropología, nos había costado adquirirlo, y él trae la notita para que yo se la entregue así nomás, y lógicamente me negué a hacerlo, y ahí salieron el indio y el gringo juntos, porque Rodolfo me dijo, no me vas a dar esta cosa porque sos un indio cabeza dura, y yo le dije, bueno, vos como un gringo malero te vienes a querer llevar las cosas así. Una cosa que me cuesta y hasta no me agrada recordarla. Pero es aquí que pasó el tiempo y se produjo el otro acontecimiento, que es cuando aparece un hermano boliviano, Luis Rojas Aspiazu, que me dice, Rodolfo está en Salta y yo te felicito. Y yo le digo, ¿de qué me estás felicitando? Y me dice, porque él piensa igual que vos. Entonces, lógicamente, no le creí. Me dijo, vamos a hacer un lindo asadito y ahí nos vamos a encontrar y vas a ver que piensa igual que vos. Y efectivamente, no solamente que pensaba como yo, sino que él había logrado penetrar al pensamiento andino con todas las fuerzas que traía en función de sus conocimientos, de su corazón y de su mente, y por lo tanto llegó a esas fibras íntimas que no son fáciles de transferir y por las cuales a veces
Y yo me explico por qué cuesta tanto leerlo a Rodolfo, porque él no quiere crear, inventar nada, hacer uso de su fantasía, sino que se apega lo más posible a lo que es el pensamiento nuestro, el pensamiento andino. Esta idea, por lo menos para mí, ¿no?, tiene que ver bastante con el tema de la cultura y el territorio, y el espacio vivido, y la naturaleza, y la integración del hombre en el medio, y el reconocimiento del miedo al medio, y el miedo a la vida, y el miedo a todo lo que puede pasar, y cómo lo conjura América, más allá de los centros urbanos, donde se conjura, según él, desde, digamos, los electrodomésticos, desde la pulcritud, desde, bueno, y ese reconocimiento del americano a su miedo a vivir y a su relación con el medio, y saber que es ese medio al que tiene que conjurar. Bueno, ahí está un poco la idea de Kusch. Y la diferencia, siempre está planteando una diferencia con lo que es el pensamiento urbano, el pensamiento impuesto, los valores impuestos del poder hegemónico, es un poco eso. Y cómo se resuelve la vida en otros espacios, ¿no? Siempre en relación con el territorio, con el paisaje. Para el diálogo hay que saber escuchar, porque ¿cuál es el tema del diálogo? Es que el otro me ayude a abrir aquella parte que yo tengo reprimida, o cerrada, o negada, por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos. El que me salva es el otro. Por supuesto tiene que ser un diálogo sincero y honesto, no puede ser un diálogo tramposo como me comentó una mauta maidana en el norte cuando fui a una ceremonia de la Pacha, que este vital me inspiró esa participación en esa ceremonia, donde contaba de que lo llamó el obispo de Humahuaca, que es un obispo de mucho poder, y quería conversar con él. Y él dijo, bueno, no tengo problema, qué sé yo, bueno. Entonces él invitó a una ceremonia para que hablara adelante de 3.000 chicos, y él habló con los 3.000 chicos de la Puna, ahí en la Puna. Entonces cuando lo invita a hablar, se ponen a hablar y dice, ¿vio que se puede hacer un diálogo? Sí, le dice Maidana al obispo. Porque de última, Tunumpa es Dios y Topaco es el diablo. Entonces le dice, bueno, no, pero es una trampa, porque no corresponden, no son equivalentes Dios a Tunumpa y Topaco al diablo. Entonces es una trampa, no es lo mismo, porque entonces encubrís con otra religión que parte de otros presupuestos a dejar sin espacio vital a la otra. Porque Tunumpa y Topaco en realidad son dos aspectos de una misma realidad, ¿no? Aquello que nos tiende hacia el orden, hacia el cosmos, y aquello que nos tiende hacia el desorden. El agua, una misma agua nos puede tender hacia una o hacia otra cosa. Es decir, que nosotros estamos formados de Tunumpa y de Topaco desde la perspectiva polar, para decirlo así, que es muy parecida, digamos, tiene elementos comunes con el taoísmo y con las tradiciones orientales. Pero la perspectiva moderna del cristianismo no, porque Dios es un absoluto. Un par de meses atrás hubo una linda reunión de comunidades en el norte argentino a la cual yo asistí. Y hablábamos sobre un término fundamental, la palabra muerte. Y quedamos de acuerdo con la gente de la zona de Abrapampa, precisamente más arriba, cuando una viejita me pregunta, ¿cuántos años tenés?, me dice. Le digo, 88. Ah, me dice, ya estás en el Abra. Es decir, el Abra es la parte más baja entre la cadena de montañas. Para ir de un lado hacia el otro hay que buscar la parte más baja, ¿no es cierto? Es decir, pasar por el Abra, no vas a ir a pasar por la cumbre. Entonces ya estás en el Abra, quiere decir, ya te estás yendo por ir. ¿Qué implica eso? Implica que
aquello del cielo, el infierno, el purgatorio, para nosotros eso no ha tenido validez. Nosotros hasta el día de hoy no decimos se murió, se fue. Al decir se fue, quiere decir que no negamos lo otro, pero no nos hacemos cargo de lo que pertenece a una mística determinada. Es decir, si te portaste bien, te vas a ir al cielo, si mal, al infierno. Eso para nosotros no juega. Es decir, no habría jugado. Y Rodolfo lo advirtió cuando dice esto. Porque en el fondo, en lo que actualmente, utilizando la palabra que es, por supuesto, occidental, cuando decimos cuál es el pensamiento místico del hombre andino, la base fundamental está en el equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, también en eso con Rodolfo hemos podido aclarar un poco más lo que uno de los mecanismos más fuertes de la defensa de nuestras culturas es que nos habíamos apegado a tres aspectos básicos que son los ritos, los mitos y los símbolos. Y cuando se trabajó con los símbolos, entonces allí es cuando Rodolfo nos dice, bueno, el símbolo como arquetipo pertenece a la humanidad, pero como símbolo pertenece a la cultura. Y ustedes se han hecho cargo de un símbolo fundamental, que es Pacha. Pacha, ¿cuál es el símbolo de Pacha? Centro, totalidad, por lo tanto, tiempo y espacio. Ahora, tiempo y espacio configuran lo que llamamos lo máximo y lo mínimo. Lo máximo y lo mínimo implica que el creador está dentro de lo máximo. Para nosotros el sentido de lo metafísico no funciona. Por lo tanto, cuando decimos Maipin, Kanki, Huiracocham, estamos diciendo yo no necesito un Dios que esté fuera, yo quiero que esté acá, que me ayude a resolver los problemas del hambre de mis hijos. Maipin, Kanki, Huiracocham. No, señor, tiene que estar acá, pero yo estoy también ahí. En suma, ¿qué es eso de vivir los dos en América y qué tenemos en común? Si con la primera pregunta me refiero a un simple episodio, con la segunda trato de encontrar el sentido mismo de la vida y que va más allá de América. Claro que no se trata del estilo de vivir, porque en ese sentido se puede pensar que vivir es otra cosa. Si fuera por el estilo, creemos que lo hay en Jujuy o en Buenos Aires. En Buenos Aires, en cada esquina tenemos una cigarrería, un almacén, vamos al cine, al concierto y nos bañamos con frecuencia. Kush tenía el mérito de ser un trabajador intelectual que sabía hablar con sus interlocutores. En ningún momento aquellos campesinos de la puna que recorríamos largamente buscando informaciones, en ningún momento aquellos bolicheros de pueblo en los que tomábamos un vino se sentían molestos ante la presencia de este gringo, alto, bien plantado, buen mozo, de hablar ronco, con su cigarro en la mano, que compartía una ginebra con cualquier compañero, con cualquier amigo. Y esa era la forma de su filosofía. Una filosofía que tenía de lo popular la esencia de que se estaba haciendo como se amasa el barro. Eso es lo importante de Kush. Un pensador olvidado, un pensador, diría yo, hasta ninguneado por la academia, porque molestaba. Yo recuerdo, porque tengo alguna formación filosófica de mi primera juventud, en la Universidad de Buenos Aires, que no se hablaba de Kush. Nadie lo conocía. Tuvimos que ir a las barriadas para conocer el pensamiento de uno de los hombres que ha hecho filosofía originalmente en la Argentina. Y esto es una deuda que tenemos hoy, una deuda que esta película espero que trate de reparar en parte, para que las nuevas camadas
de argentinos, las nuevas camadas de americanos, sobre todo los jóvenes, conozcan a sus verdaderos pensadores. Y que esto tampoco sea pasado por el tamiz de las necesidades políticas del momento. ¿Por qué lo digo? Porque con la figura de Kusch, en aquellos aciagos años de los 70, sucedía lo mismo. Yo recuerdo porque tenía con él una entrañable relación de amistad de maestro a discípulo, y de confianza de convivir juntos en muchas cosas, y de habernos perdido en los senderos de la quebrada de Humahuaca juntos, por circunstancias de la dictadura militar. Él va a vivir a Maimará y yo me quedo en Jujuy tratando de irme a Bolivia, pero no puedo salir del país, y aquí hago mi vida. Y nos veíamos en la mayor de las pobrezas y en el mayor de los desánimos, porque Kusch fue echado de la universidad esa donde, como decía, las lecturas políticas ensombrecían la claridad de su pensamiento. Vivía permanentemente el acoso y el tironeo de los sectores de izquierda, de una juventud peronista que en ese momento en la gobernación de Salta y en la Universidad de Salta pretendía encontrar en Kusch una figura que representaba algo así como un nazi a las puertas del Tiahuanaco. Palabras durísimas, pero que alguna vez me expresó algún militante de la izquierda revolucionaria de ese momento. Y por otro lado, sectores que estaban en la Universidad de Salta, muchos de ellos que trabajaban con él, que pretendían hacer de Kusch una figura, algo así como una suerte de Pope de los neoestructuralismos americanos. ¿Qué quiero decir con esto? Pretendían hacer de Kusch un heredero de las antropologías heredadas de Europa. Nada más lejos. Cuando se produjo el año 1976, los acontecimientos, del 1976, del 24 de marzo, y se echó a mucha gente de la Universidad de Salta. Fuimos a Buenos Aires, en Buenos Aires no había posibilidad de trabajo, y un viaje más que hicimos por esta zona nos llevó a preguntar si es que había algún lugar, algún terreno, alguna casa que se vendiera. Entonces nos dijeron, era de noche, nos trajeron aquí. La belleza de la serranía que teníamos enfrente nos decidió, casi sin mucho pensarlo, a decir, bueno, esto es para nosotros. Y así fue. Hicimos los trámites de vender lo que teníamos en Buenos Aires y un departamento en la calle Cangallo entonces, presidente Perón hoy, y compramos lo que entonces eran unas piezas nomás, lo demás fuimos agregando con el tiempo. Y enos aquí. Esta diferencia entre lo que es la historia y la prehistoria realmente es real. La prehistoria es un invento, ¿no? Es un invento en el que se ubican, es un espacio en el tiempo en el que se ubican los pueblos sin escritura. Eso es lo que plantea la antropología, la arqueología, ¿no? Y los pueblos que no son, están desde el pensamiento de Kusch, ¿no? Entonces, por eso él va a proponer una visión y un cambio que se va a dar desde ese estar y no desde el ser. Pero aparte ese estar significa otra visión del tiempo y del espacio. Una visión más cíclica, mítica. Desde la antropología lo vemos así. La diferencia entre historia y mito es esa. El mito es la historia, la narración de los pueblos no occidentales. Entonces lo que hace Occidente es ubicar el mito en creencias y religión y no en historia. Entonces recuperar el estar es recuperar también el mito como explicación, sería lo que yo entiendo y veo del pensamiento de Kusch. En algún momento en el mundo milenario de esta Via Yala profunda, la Via Yala milenaria, acá a 3000 años atrás se nota que hubo ya una especie de sacudón de las comunidades nativas, originarias,
para desplazar el yo. Entonces, el yo lo consideraron originario del egoísmo, del acaparamiento, del superpoder, y dijeron, fuera, vamos a incorporar el nos, o sea, nosotros. Cuando incorporan el nosotros, hacen surgir y nacer la comunidad. La comunidad es nosotros. La comunidad no puede usar la palabra yo, no es comunidad, tiene que ser nosotros. Ese nosotros, a nosotros, nos da el poder de no extinción. El yo se va a extinguir, el no, seguramente que no. Que el hombre se permita, los grupos humanos se permitan, digamos, bucear en sí mismos sin estar atosigados por la presión, que hoy en día no es solamente el sistema educativo. Ya el sistema educativo puede seguir funcionando o no, al sistema mucho no le interesa, mientras funciona el sistema de la comunicación monopólica, donde ahí está el paradigma de familia, ahí está el paradigma de consumo, ahí está el paradigma de conducta, ahí está el paradigma de vestimenta. No hay cosa más espantosa que una de las últimas propagandas de un centro comercial, en el cual está filmada gente que pasea, digamos, con una bolsa que tiene una marca, una prenda que tiene una marca, unas zapatillas que tienen una marca, y aparece al final un muchacho con una remera blanca y pregunta con ingenuidad y hasta con deseo, ¿no se puede hacer una página en blanco, reclamando ese anonimato del ser uno, no por lo que alguien le dibujó encima, y se da vuelta y aparece una campera luminosa con una terrible marca? Parece que si no perteneces a un logo externo, no podés ser una página en blanco que ser meramente un hombre estando ahí. Este es el problema de ser alguien. Decir que la vida es esto o aquello encierra un margen de miedo. ¿Será que el vivir mismo se da antes que el gesto en un área misteriosa? Si se da en el misterio, no sabremos qué decir. Y si no sabemos qué decir, entramos en el silencio. Detrás del gesto, del erque, del violín y aún de la palabra está el silencio. Y en ese silencio se abre un camino que se interna en el misterio. Ahí no cabe otra cosa que decir, así es. Y decir así es una explicación por el silencio. ¿Y nada más? Pues le parece poco. Decir así es aceptar el misterio del vivir mismo. Y hacer esto es reconocer nada menos que la duda del por qué se ha venido al mundo. Es el misterio de una misión que no conocemos, pero tomando la palabra misterio en el sentido griego, como mistés, el guía, que nos lleva por corredores ignotos. La noche oscura de San Juan de la Cruz, o la tortura filosófica de enfrentar un silencio donde nada determinamos. Recuerdo esos últimos años de su vida, cuando éramos muy pocos en la diáspora de la historia los que nos podíamos ver. Kush vivía en Maimará, allá en la quebrada, aislado, en su casa tan humilde que ustedes conocen. Yo vivía acá en San Salvador de Jujuy, y cuando juntaba unos pesos con mi mujer, nos íbamos a visitarlos. Llegar a la casa de Kush era una alegría inmensa, encontrarlo, sentarnos, abrir una botella de vino y charlar y conversar y escribir y reírnos y recordar viejos tangos y recordar polémicas históricas, historiográficas. Un Kush humano a la medida de lo que era un gran hombre. Un Kush que unos días antes de irse a Buenos Aires para ya no volver, me dijo, che, me vengo a despedir porque estoy jodido. ¿Qué le pasa a Gunter? Le llamo Gunter. Y dice, no, el pelotudo este del médico, que no me avisó, tengo los 2 pulmones tomados, me estoy muriendo, che. Déjense de joder, Kush, a mí se me partió el alma.
Déjense de joder, Kush, le digo, debe ser para tratamiento, no, che, ya esto no va a andar, che, me voy, me vengo a despedir. Nunca más lo vi. Se fue humildemente a morir en un hospital de Buenos Aires, con escasísimos medios, en el peor de los momentos, cuando muchos compañeros estábamos tratando de sobrevivir a la hecatombe, y otros presos y otros torturados, y otros en el exilio fuera de Argentina. Y la muerte de Kush fue muy triste también por eso, porque marcó de alguna forma nuestras vidas, porque ese despedirse nos dejó un sabor que no era el de la finitud, sino el de la trascendencia. La dimensión de lo simbólico fue en América una dimensión abolida, diríamos, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos bastante víctimas de toda una antropología descriptivista de base anglo-norteamericana, ¿no? Que desprecia y que o le tiene miedo o es incapaz de navegar en aguas profundas, como puede ser el caso de la antropología simbólica que sí han desarrollado algunos franceses, y sobre todo franceses, que estuvieron en África, ¿no? El caso de Georges Valandier, por ejemplo, el primer Baudrillard, el que hizo la sociedad del consumo, por ejemplo, ¿no? Que las mayores críticas a la modernidad occidental vienen de ahí, ¿no? Vienen de gente, de las mismas personas que promovieron la modernidad, son las mismas que la criticaron. Nosotros, que hemos sido una víctima de esos procesos modernizadores, aquí no se generó en lo filosófico una crítica. Cuando él habla de un punto de vista americano, está hablando de el lugar donde nos ubicamos para pensar América. Esa es la búsqueda del punto de vista americano, es la búsqueda del suelo desde el cual vamos a pensarnos a nosotros y al mundo americano, como una unidad, ¿no? Eso es pensar en América, por eso, bueno, también hay tanto trabajo que se refiere a Kush, que habla de pensar desde América. Ese es el punto de vista, que tiene un lugar, que no es un punto de vista universal válido para todas las culturas, que tiene un lugar, y cada cultura se define a sí misma, y es en la medida en que está en su lugar y piensa desde ahí. Es un poco la idea que plantea ya en América Profunda y que luego va a seguir trabajando en sus sucesivas publicaciones, ¿no? Entonces, el Kush aparece en ese ámbito donde, digamos, donde nadie, solamente la filosofía admite, la mayor parte de la gente solo se permitía nada más que interpretar o estar añadiendo elementos o queriendo interpretar un pensamiento de los grandes pensadores europeos, ¿no? Sin plantear el tema del lugar, o sea, ¿no? Desde dónde se piensa y qué se piensa, ¿entendés? O sea, eso estaba como ausente, ¿no? Y menos el hecho de pensar, bueno, que el pensamiento guaraní o quechua aymara o andino, etcétera, ¿no? O mexicano, pudiera ser visto como filosofía, lo sumo podría quedar más ligado a la antropología, etcétera. Entonces, él, en Argentina por lo menos, ¿no? Fue el que aceptó un poco ese desafío. Creemos de que, por ejemplo, el cumplimiento del Pachacuti, o sea, aquella profecía de los mayas que dice cada 500 años amanece un nuevo sol, estaba cumpliéndose casi inexorablemente. Yo creo que esa palabra no sirve tampoco. Se estaban cumpliendo. Los 500 años negativos están terminando y estamos frente a un nuevo Pachacuti, un nuevo periodo. Ese nuevo periodo que implica de que las tres grandes civilizaciones, aztecas, mayas e incas, estaban ya en un punto de decadencia, por eso es que sucumben tan violentamente, porque no voy a creer el invento histórico de que era la rueda, la pólvora, el caballo, lo que ha hecho que esos pueblos sucumban, porque el pueblo, digamos, la población inca eran 11 millones de habitantes, y ¿cuántos eran los sujetos que la tiraron? 500 personajes. Entonces, es que estaban ya decadentes. ¿Qué había pasado? Hace 3000 años habían suplantado el yo por el no, y ya los incas ya habían nuevamente reivindicado el yo, porque ya se querían los grandes señores, entonces daban el gusto de ir a elegir mujeres por todos lados, y ¿qué hizo eso? Que el pueblo empezara a rechazarlo.
no movieron ni un dedo cuando cae Atahualpa. Bueno, eso es señal de que estábamos frente al cumplimiento de aquellas formidables profecías que decían cada 500 años nuevo sol. Y creo que nosotros estamos actualmente frente a un surgimiento que está visualizado. Esto ya es una cosa muy particular mía y Jan Haydn, de manera que creo que el surgimiento de tanto oportunista y gente que quiere hacer creer una cosa por otra, está señalando de que el cambio se viene y que esta crisis del cambio va a durar un buen tiempo porque son siempre 5 siglos, y no son cambios inmediatos, rotundos. Esto yo creo que nosotros tenemos que colocar en el pensamiento profundo de Rodolfo, de haber utilizado la palabra profunda, ¿no? La América es profunda. Los indígenas hoy ya no tienen nada que ver con esos indígenas de los que habla Kusch. ¿Entendés? O sea que estaba en un mundo estático, ¿cierto? Donde parece ser que, ¿no? Dedicado al ayuno, a la contemplación, al pensamiento, a una serie de valores espirituales que por supuesto son importantes, ¿no es cierto? Pero daba la impresión, incluso enfatiza mucho Kusch el tema del estatismo de la cultura indígena. Y yo diría que eso se contradice con cosas que él mismo ha visto y que ha estudiado, que es la evolución. Si uno toma el desarrollo de la civilización andina a través de las diversas culturas, ¿no es cierto?, desde la época de Valdivia o antes, 6.000 años, yo tomo el desarrollo en 6.000 años de la cultura indígena andina, ¿no es cierto?, que es lo que ha estudiado él concretamente, y voy a encontrar que hubo un enorme desarrollo, ¿no?, en todos los planos, ¿no es cierto?, y no solamente como él plantea, como que el indígena tiene un progreso espiritual, ¿no?, y hay otro progreso material que prácticamente no lo ve. Él ve los progresos, y ahora, ¿no es cierto?, asistimos, de hecho, que ese indígena que parecía estar en el puro estar, que ya vamos a entrar un poco en ese tema también, ese es el único, no solo en América, sino en el mundo, porque el mundo se ha vaciado de lenguajes, hasta los chinos, todos han ido transando, ¿no es cierto?, transando con el capital, con el consumo, etc., ¿no? Y bueno, y resulta que es de América, es decir, los 10 mandamientos para salvar al planeta y la humanidad de la vida que hizo Evo Morales, uniendo la filosofía india con todos los estudios y conclusiones de las Naciones Unidas, estudios a veces secretos porque a los yanquis no les interesa que se conozcan, porque están demostrando cómo estamos acabando con el planeta de una forma totalmente irracional, ¿cierto? Todo eso lo conjuga en 10 bases, 10 pensamientos básicos, ¿no? El primero de ellos es acabar con el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Y no lo dicen como un comunista, ¿no es cierto? Lo dicen porque simplemente el capitalismo está acabando con el mundo. Si hay una plaga que está acabando con el mundo, ¿qué uno quiere hacer? Eliminar esa plaga. Entonces lo hace como quien elimina una plaga, no como quien se levanta un estandarte comunista, ¿entiendes? Entonces todo este pensamiento, digamos, el Foro Social Mundial surgió de la selva de la Candona, ¿cierto? Todo el interés que suscitó el zapatismo en su momento, porque por primera vez empezó con la palabra, con la sola fuerza de la palabra, difundida mediáticamente, logró paralizar al ejército mexicano, porque si el ejército mexicano podía destruirlo con facilidad, pero si lo hacía, era como hacerse el harakiri, porque se le levantaba a todo México y todo el mundo. Sobre quienes yo podía elegir uno, y obviamente, casi hay que decirlo, no figuraba el nombre de Kusch. Por lo cual yo dije, yo encantada de escribir en esa gran obra, son 3 tomos, para una editorial seria, pero no quiero escribir sobre ninguno de los que me proponen. Yo voy a proponer escribir sobre un filósofo de primer rango que no está en el listado, pero si me lo acepta, escribo. Si no, les agradezco mucho la invitación. Y me aceptaron. Y Kusch está en el segundo tomo de esa obra que circula por todo el mundo y que, bueno, se ve que les pareció bien y tuvimos esa posibilidad. ¿Por qué no está, digamos, en las librerías como un bestseller, el pensamiento de Kusch, los libros de Kusch? Eso tiene que ver un poco con su compromiso
político muy fuerte, ¿no? Su pensamiento es un pensamiento que exige una reflexión total sobre la vida, sobre la política, sobre la realidad del país. Y bueno, no todo el mundo está en condiciones de plantearlo en esos términos. Creo que también, bueno, eso a raíz de una charla que di el otro día, se estaba pensando en el pensamiento de Kusch, se estaba reflexionando en torno a ese pensamiento, sobre la cuestión americana y Kusch. Y creo que algo que por ahí no se planteó a fondo es que el pensamiento de Kusch tenía una profunda humanidad. Él se pregunta por el ser humano, más allá por ahí de la situación contextual o étnica. Él se está preguntando por el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es vivir en comunidad? ¿Cómo se debe vivir en comunidad? Hay una ética detrás del pensamiento de Kusch. Creo que eso también, de alguna manera, para algunos resultó difícil integrarlo o asimilarlo o llevarlo a la práctica. De ahí que Kusch en sus últimos años se dedica a militar, porque era la única forma de proponer un cambio en ese sentido, ¿no? Kusch no es marxista. Es más, su formación filosófica, aparte comete pecados como citar a Heidegger, por ejemplo, o hablar de Jung. Toda esa gente que se está en el dudoso Parnaso de lo que fuera la ideología de la derecha alemana o la derecha francesa, con lo cual es casi pecaminoso. Si uno ve los primeros trabajos de Kusch de tipo filosófico, sus citas, no es políticamente correcto. Y esto no le pasa, digamos, esto se repite. Si uno puede, por ejemplo, hacer un parangón, digamos, así como Kusch. Y aparte, Kusch también no le interesa mucho la academia. La Universidad Argentina nunca lo aceptó a Rodolfo Kusch y después de muchos problemas él terminó en el lugar donde tenía que terminar, que era una escuela de arte. Y allí eso lo ayudó a descubrir otras dimensiones que le fueron muy valiosas, ¿no? La estética. Y bueno, y escribió mucho sobre eso y yo creo que aprendió a fortalecer allí su pensamiento, su discurso en la escuela de arte, ¿no? En las escuelas de artes de oficio donde él trabajó siempre. Y eso también habla de la cerrazón de la Universidad Argentina, ¿no? Que donde impera el ser alguien, evidentemente, ¿no? Y son una élite que se han separado del pueblo, una élite monocolor. Han seleccionado los genes de tal manera que no les entran balas, pero tampoco tienen futuro, ¿no? La profundidad del pensamiento de Kusch, que es un pensamiento vivencial, diríamos, no es una teoría, digamos, hace que primero no se lo comprenda bien. No se lo comprende bien porque diríamos, para poder rodear el misterio de las cosmovisiones indígenas, hay que hacerlo dejando de lado las categorías de análisis modernas y de Occidente. Y eso es un ejercicio que no solamente es un ejercicio intelectual, es un ejercicio espiritual. Entonces es muy difícil avanzar, porque si no, no se alcanza a comprender la profundidad del pensamiento de Kusch, porque lo que está haciendo, a veces en forma directa y a veces en forma indirecta, es cuestionando los presupuestos en donde se apoya todo el andamiaje del pensamiento moderno occidental. Y no se está de acuerdo, hay muchísima gente que no quiere hacerlo, porque para hacer eso tenemos que cuestionarnos nuestro propio estilo de vida. No solamente el pensamiento, porque una opinión, vos tenés una y mañana la puedes cambiar, o sea que no sería demasiado, uno no es la opinión. Pero sí nos tenemos que cuestionar nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar, nuestra forma de compartir con los demás. Entonces eso es muy difícil, Cuestionar las bases del pensamiento moderno sería, si nos ponemos todos de acuerdo, sería que el capitalismo haga práctica y desaparezca. Así. Vos imaginate lo siguiente, yo estaba andando por una montaña allá en Perú, ¿no? Que fui con unas amigas y un caballo. Andando a caballo por lugares
De pronto veo una casa ahí, que vimos como 20 personas laburando en una casita en un pueblito muy chiquitito de adobe. Lo primero que pensé es, bueno, esto tiene plata, porque hay 20 personas laburando, ¿viste? No podés juntar tanta cantidad de gente. Y después enseguida me di cuenta. Es el sistema de reciprocidad. Hoy por mí, mañana por ti. Cuando se pone el techo, va toda la gente. No tiene valor económico. Entonces, hay cosas que son sagradas y el mundo moderno destruyó lo sagrado. Y lo que pasa es que parece que Kusch no vende en la universidad, porque los académicos no lo entienden. Porque yo creo que Kusch hay que entenderlo desde el corazón, y por supuesto con la razón. Porque Kusch habla desde lo profundo nuestro. Por eso no en vano él habla de un libro de América Profunda, ¿no? Que es el rescate de toda la vivencia latinoamericana, la nuestra, ¿no? Y hacer reflexión sobre eso significa empezar a cuestionar muchas cosas, que es mejor dejarlo de lado, ¿no? Es mejor seguir pensando en el ajedrez mental, ¿no? Que en la vida, ¿no? Porque cuando vos rescatas la vida y haces reflexión sobre la vida, es mucho más cuestionante que otras cosas, ¿no? ¿Y por qué Kusch en nuestro sindicato es ADO? O sea que nosotros somos un sindicato de docentes. Claro, como sindicato de docentes, Kusch era docente también. Cada año tengo más visitas de distintas personas, incluso de distintas provincias. Algo que me conmovió fue, hace muy poco tiempo, mes de enero, febrero, recibir la visita de una pareja, no eran nativos evidentemente, de Andalgalá. Largo rato estuvimos hablando, ellos me invitaron a que algún día los visite en Andalgalá y conozca todos los problemas que les ha traído la minería. Incluso me han obsequiado un libro, lo tengo en la biblioteca, sobre Andalgalá, con una cantidad de fotos impresionantes de todo aquello que trajo la minería, de gente que piensa como sujeto frente a un objeto. En este caso el objeto sería la montaña, ¿no? Y lo que se puede hacer con la montaña, cómo se la puede destruir para conseguir el mineral que ellos van a utilizar, ¿no? Pero ahí mismo se adivina esa comunidad de estar todos en lo mismo, donde yo y Mamaní nos fundimos. Es el milagro de estar antes de ser. El fondo común antes de que yo me llame Kusch y el hombrecito Mamaní. Es un área no pensada e imposible de pensar. El silencio, en suma, y detrás del silencio quizá un símbolo, quizá los dedos de la divinidad, la misma que estuvo arrugando los cerros, una vida realmente en común, la mía, la del viejito y la de la puna. Y todos en silencio.